también, y bueno, empezó toda esa campaña de concientización, a hablar un poquito más de la cuestión, con 10 años en un contexto un poco particular también para el mismo movimiento, por lo que hablamos al principio del programa. Bueno, vamos a darle la bienvenida, en este caso, a Pilar Almada Naessens. Ahí está, algún día tenía que aprenderlo. Pero bueno, ella es licenciada en Psicología, es docente universitaria también de la carrera de Psicología en la UCE, su matrícula es 1288 y vamos a hablar un poquito acerca de estas cuestiones. Pilar, buen día y gracias por estar acá. Hola, buen día, gracias chicos, chicas por invitarme. Bueno, empecemos más o menos, en líneas generales, ¿se puede hacer un balance de lo que han sido estos 10 años, en avances de leyes? Porque entiendo que hay un camino transitado desde 10 años atrás hasta la actualidad. Sí, me parece que sí. Justamente hoy hablábamos allá con las chicas que a partir de la ley 26485, que es la ley que propone justamente erradicar la violencia contra la mujer, hay otras leyes futuras que se fueron agregando y que pueden conversar con esta ley y le garantizan nuevos derechos justamente a las mujeres, ¿no es cierto? Así que en cuestiones de ese recorrido sí se han garantizado nuevos derechos. Ahora la cuestión actualmente está un poco desbalanceada, diremos, pero en el marco de eso, por ejemplo, dentro de las nuevas leyes están en principio lo que es la ley de identidad de género, por ejemplo, que no... integra también por fuera de las mujeres cis, agrega también a todo lo que son mujeres trans, mujeres travestis, entonces incluye también en ese marco a los derechos y a la protección de esos derechos. Hablamos también de la ley de interrupción voluntaria del embarazo, la ley que agrega la violencia digital como una de las modalidades también, entre otras de las leyes, así que me parece que es como un avance en cuestiones de estos 10 años. Falta un montón, sí, por supuesto. Otra de las cuestiones también es que integra la violencia política, por ejemplo, como uno de los marcos también donde se puede generar la violencia hacia las mujeres, así que, bueno, entre otras, ¿no es cierto? Y es interesante por ahí pensar cómo era, o sea, porque me pregunto, ¿no? A pesar de que hoy en día hay muchos avances en lo que tiene que ver con legislación, ¿cómo era antes o cómo antes una mujer podía contemplar estas situaciones en términos de legales, ¿no es cierto?, frente a situaciones violentas de distintos tipos? No sé si querés hacer un repaso por eso también. Bueno, a ver, antes, si bien esta ley se publica, la 26485 en 2009, hay antecedentes legales. Una de ellas es lo que corresponde a... había como esta sola modalidad que es la violencia doméstica, que se integraba dentro de lo que es la violencia, la ley de protección integral contra la violencia intrafamiliar, digamos, y ese es el único espacio que tenía, y eso es lo que me parecía importante también como tener en cuenta, cómo a partir de esta nueva ley y obviamente de los tratados internacionales se puede tener como en cuenta los distintos espacios donde se genera esta violencia y que no es solamente dentro del ambiente doméstico. Y otra de las cosas es que esta violencia antes se trataba solo dentro del marco privado, por eso violencia doméstica, ¿no? Y ahora es una problemática pública y social. Digamos, por eso la ley del 2009 lo que hace es que el Estado tenga, el Estado, la cultura, la sociedad y todas estas, los medios también inclusive, tengan como esta responsabilidad también. Y me parece interesante también, porque a veces hablar de violencia doméstica es omitir otros tipos de violencia que generalmente van concatenados a esta misma situación, ¿no? Siempre se dice, no sé si efectivamente es así, pero siempre se dice que el caso de la violencia física es como el último eslabón, es el eslabón que hace público el acto de violencia, ¿no? Pero que se viene dando una serie de situaciones económicas, la manipulación psicológica, esta cadena efectivamente es así. Claro, tenemos... en realidad es como un... cuando hablamos de eso, hablamos de una ruta de violencia, digamos. Es difícil, porque depende de cada caso, ver cómo empieza, ¿no? Pero sí, la ley lo que hace es hablar de las distintas formas de violencia. Entre ellas está la violencia física, la violencia psicológica, que tiene que ver con todo lo que refiera a un daño emocional, a un daño a la autoestima de la persona, de la mujer,
a la manipulación psicológica, al aislamiento. Sucede en muchos casos de violencia de género que los aíslan de las aíslan de la familia, por ejemplo, de amigos, todo eso que corresponde después a un daño emocional o psicológico, integra la violencia psicológica. Tenemos la violencia sexual, que a veces en los casos de matrimonios a largos años es una violencia que a veces no se tiene en cuenta, lamentablemente, porque bueno, pero vos estabas casada, o sea, ¿dónde está el límite de una violencia sexual? Eso sucede mucho en las declaraciones. Inclusive pienso en esos casos en particular la dificultad de por ahí cómo comprobar que eso sucedía así. Me acuerdo que eso se habló bastante cuando sucedió el caso de Julieta Prandi, y se hablaba mucho también de esas acusaciones y de la dificultad muchas veces en esos casos inclusive también pienso, ¿no? Cuando hablamos de violencia psicológica o en estos casos violencia emocional, ¿hay posibilidad de esas cosas? ¿Cómo uno puede comprobar esas cosas antes? Porque eso es lo que se requiere, ¿no es cierto? Creo que la mayor dificultad tiene que ver con cómo uno comprueba eso ante la ley, ¿no es cierto? Bueno, a ver, ahora, bueno, no ahora, sino lo que sucede cuando una mujer denuncia es que no se trata más de comprobar, sino que sí se tiene en cuenta las comprobaciones si es que hay, por ejemplo, esto de algún tipo de violencia sexual, si se puede, ¿no es cierto? Y lo que es violencia física. Pero no es que se intenta comprobar, sino más bien, sí, se empieza lo más importante es la denuncia, ¿no es cierto? Entonces se indaga desde otro lugar en todo caso. Lo que se trabaja es con la persona que violentó, ¿no es cierto? Sobre ese Claro, se pone el foco en el victimario y no en la víctima. Claro, digamos. sí. Claro. No en la víctima hay en un de proceso, carga probatoria. Claro, sí, por supuesto. Sí, igual hay como muchos pasos a seguir. Se trabaja también mucho en la revictimización a veces de esos pasos, porque sucede mucho. La revictimización es cuando la víctima viene, denuncia, por ejemplo, o sí, denuncia la situación, y bueno, y después esto, ¿no? Tipo, tiene que probar todo el tiempo de que es realmente una víctima y se la vuelve a vulnerar en esos derechos. Otra de las violencias es también la violencia simbólica, que a veces tiene que ver más que nada con cuestiones, no sé, de cómo, del discurso, ¿no? Que se da de qué lugar tiene que ocupar, por ejemplo, una mujer. Y a veces eso se relaciona mucho con los medios. ¿Quién no ha visto una publicidad con bastantes tintes machistas, por ejemplo? Y la económica y patrimonial que ustedes comentaban hoy, que tiene que ver con que la mujer pueda o no pueda trabajar, que es algo que generalmente el victimario prohíbe justamente eso. ¿Por qué? Porque genera... No dispone de sus recursos. Por supuesto, y porque aparte eso genera redes. El hecho de que ella pueda trabajar genera redes, y lo que hace generalmente el victimario es aislarla. Y patrimonial tiene que ver también con dañar, por ejemplo, o privarla de objetos que tengan que ver con ella. Por ejemplo, no sé, si tiene alguna foto de algún familiar, cosas que para ella son importantes, ¿no? Esto también se ve cuando hay madre y padre que se separan, digamos, y el padre no le da la alimentación, ¿no es cierto? El mantenimiento de la alimentación para los hijos. Eso también es violencia económica, por ejemplo. Y después habíamos, bueno, todo lo que es justamente lo político y lo mediático, que son cosas que se fueron agregando después en cuanto a que las mujeres puedan ocupar cargos políticos, que no sea un obstáculo, ¿no es cierto? Vos sabés que hablaste de límites, y el fin de semana, bueno, me pasé viendo fútbol, y en los partidos del fútbol argentino, en la previa había una foto con un banner que decía algo así como hay que poner límites, basta de violencia, en torno a esta efeméride, digamos, del Día Internacional de la Lucha de la Violencia hacia las Mujeres. ¿Alcanza con los límites? Fue lo que yo me pregunté cuando vi primero la campaña diciendo basta de violencia, pongan límite, hay que poner límite, o tengamos límite, una cosa así. ¿Alcanza con esto, entendiendo que vos decías hoy a veces cuesta ver dónde está el límite? Claro, los límites de quién, digamos, ¿no es cierto? ¿Quién pone esos límites? Porque justamente la persona que es quien violenta no elige a cualquier víctima, ¿no es cierto? Es generalmente una mujer vulnerable, justamente, o donde queda vulnerable. Entonces ahí hay una dificultad de esa mujer que es víctima en poner límites.
justamente esto está sancionado porque es el Estado y empieza a ser de una problemática de orden público, por así decirlo, porque el Estado es que se tiene que encargar de esos límites en el sentido de garantizar estos derechos. Sí. ¿No es cierto? Por supuesto que todo esto, estas informaciones de, no sé, las red flag y demás, está bueno de alguna manera como mediatizarlo, concientizarlo. Me parece que está bueno que haya información, digamos, sobre la forma en la que se puede vincular, que hay otras modalidades, pero a veces la persona que es víctima justamente no puede. Uh-huh. Claro, justamente estaba pensando en eso porque por ahí uno de afuera podría reconocer fácilmente por ahí los red flags, como lo dicen, ¿no? Pero hay ciertas señales que uno puede tomar en cuenta para darse cuenta que se está pasando una situación problemática en términos de violencia. Y eso también, por ejemplo, en parejas, por ahí, o cosas muy mínimas, o uno tiende a muchas veces, o inclusive estando dentro de la misma relación, minimizando ciertos comportamientos o actitudes en donde uno de afuera tal vez lo ve, pero la persona que está dentro no lo detecta. Es difícil, me parece que una de las cosas importantes, por ahí hablando más de lo que es la violencia psicológica, sí, tiene que ver con esto, con los insultos, las degradaciones como vos mencionaste, sí. Y me parece que algo muy importante es que uno pueda dar cuenta cuando, bueno, el aislamiento, ¿no? Cuando uno lo empieza a aislar, tipo, ¿para qué te vas a ir con tus amigas? ¿Para qué te vas a ir a trabajar? Yo te puedo mantener, o sea, esas pequeñas cosas que generan después una dependencia emocional y una dependencia económica, ¿no es cierto? Emocional porque, bueno, al final yo perdí a todos mis amigos, perdí el contacto con mi familia y solamente lo tengo a él. Y después pasa esto, yo no tengo nada, lo tengo a él nomás. Claro, ¿Cómo el no? único que me entiende, el único que sabe lo que está pasando. Sí. Y esto de yo no tengo a nadie. Pero en realidad, obviamente que esto es todo como un caminito de arena y es tan meticuloso ese camino que la víctima no puede dar cuenta solamente cuando ya está ahí. Entonces me parece que por ahí, al ser de interés público esto, de como una problemática pública, me parece que nosotros tenemos que tener la red flag, o sea, los otros, ¿no es cierto? Claro. Cuando empezamos a dar cuenta de esto y que siempre el involucramiento, por ejemplo, con una amiga, una conocida, tiene que ser como desde el lado de la escucha y no desde el lado de juzgar. Claro. Eso te iba a preguntar, porque por ahí muchas veces, como bien decimos, ¿no? De afuera, o sea, por ahí no poner tanto el foco en que las personas que están involucradas en estas situaciones hagan algo porque probablemente les sea mucho más difícil, porque no es una situación de, ay, me di cuenta, me voy, ¿no es cierto? Estamos hablando de una situación muy complicada, de mucha vulnerabilidad. ¿Cómo uno de afuera, siendo amigo, siendo familiar, cómo sería la mejor manera de por ahí uno intervenir, como decís vos, no juzgar, escuchar? ¿Cómo uno puede proceder para tratar de ayudar a la persona también para tratar de sacarla de esa situación sin que sea, muchas veces uno termina siendo rechazado, aislado por su mismo amigo por estar diciéndole cosas que no le gusta escuchar? Claro, por meterse, digamos, ¿no es cierto? Bueno, justamente eso, ¿no? Involucrarse como, bueno, no, tenemos que ir ya a denunciar, ¿no es cierto? Si lo ideal sería esto de no, me parece muy fácil decirlo, pero de mantener la calma y prestarse como esto, como un espacio de escucha y de comprensión, ir recaudando esa información, porque lo que sucede a veces es que por el miedo de la víctima, bueno, yo no le voy a contar más nada a ella, porque aparte ella me dice, ella o él, ¿no? Me dice que corte, que le deje, que a veces pasa mucho con las familias esto, porque las familias se preocupan un montón, es entendible también, pero uno como amigo o amiga, o bueno, que quiere ser parte de esta ayuda, ¿no es cierto? Creo que lo más importante es prestar la escucha y, bueno, de a poco uno ir interiorizándose en el tema, ¿no es cierto? Bueno, si vos querés que te ayude, necesitas algo, ¿no es cierto? Como poner esa predisposición. Uno por su parte esto ya es algo ideal, o sea, obviamente que de por sí sabemos que esto nosotros no tenemos que salvar a nadie, no tenemos que ser héroe de nadie. La idea no es cargar con mochilas, pero sino hay como una pretensión de eso, ¿no? Tengo que salvarla, tengo que salvarlo, digo, me tengo que meter, tengo que entrar, sacarla de ahí. Claro, eso va a ser inclusive más difícil porque va a generar como una desesperación. Entonces, lo importante tal vez sea de a poco empezar a buscar información, ¿no es cierto? A ver, una de las cosas es que yo, amiga o amigo, no puedo denunciar por ella, por ejemplo.
puede denunciar solamente la persona o un familiar directo. Okay. Y eso es una información que es importante. Un porque, familiar por ejemplo, directo, mamá, papá, hermano. Sí. Okay. Sí. Un vecino o una vecina puede llamar a la policía y hablar de disturbios, pero no necesariamente la policía va a accionar de entrar a la casa o demás. Porque va a golpear y va a decir, che, me dijeron que acá se están peleando, no, está todo bien, bueno, si vuelve a pasar. Sin embargo, por ahí, si hay una mamá o un papá o un hermano o una hermana que sea un familiar directo, puede denunciar, por ejemplo, que también es hasta ahí nomás, ¿no es cierto? Acá la denuncia importante es la de la víctima. Entonces, ahí es como generar ese vínculo donde todo lo que pase puedas estar vos como amigo, amiga o persona, ¿no es cierto?, de interés en esta situación. Generar ese vínculo. Y que si tiene que escaparse en algún momento, básicamente, pueda contar. Porque eso sucede mucho. Vos sabés que lo que me invita a pensar esto es en el proceso de construcción, digo, de entender que hay cosas que nosotros podemos entender las normales, habituales, o accionar también en estas situaciones. Digo, ¿cómo ves todo ese proceso? Que entiendo que en parte no es fácil y que requiere, desde un accionar individual, un compromiso colectivo también para que las cosas se modifiquen. Y que incluso para mí abarca todos los estamentos que estabas mencionando, desde lo político hasta lo que hacemos todo en el día a día, digamos. Es complejo, incluso pensándolo individualmente, a título personal, realizar ese proceso de deconstrucción. Sí, es dificilísimo porque fuimos bombardeados desde que nacimos, digamos, hasta hoy en día somos bombardeados, mujeres, varones, niños, niñas, adolescentes, todos, digamos. Es difícil de construirse, por supuesto, pero no me parece que sea, si uno se compromete, un pedacito de compromiso nomás, no mucho, digamos, no tiene que ser un compromiso profesional de decir, si me pongo la remera, me voy a la marcha, sino un compromiso de estas pequeñas cosas de poder cambiar estas pequeñas cosas, ¿no? Se habla mucho de los micromachismos, por ejemplo, ¿no? Bueno, por ahí una invitación a los varones cis sería esto de, están haciendo un chiste machista y no te rías. Primero empezalo por no reírte, por ejemplo. Che, no es gracioso, no me parece gracioso. Esas pequeñas cosas me parece que ya es un compromiso enorme, porque marca un límite, hablando de los límites, ¿no es cierto? Sí. Y es dificilísimo porque en realidad todo se mide, ¿no es cierto? Hay una vara gigante que mide qué tan varón sos, si no te reís de este chiste y no sos lo suficientemente varón. Y eso pasa también con las mujeres. Hay mujeres machistas, por supuesto, pero me parece que justamente por cómo está distribuido el poder, los límites lo podrían empezar a poner varones. No digo que no exista varones que lo hacen, me parece que eso está bueno. Y es difícil, es muy complejo. Sí, incluso porque conlleva necesariamente un salirse de lo que todos mis amigos piensan o quedar como el boludo que no se ríe, o que imagino que debe pasar en muchos casos, pero bueno, como decís vos, micro cositas que uno puede aportar desde su lugar, ¿no es cierto?, para tratar de cambiar las cosas, por lo menos desde su núcleo más cercano, ¿no es cierto?, tu grupo de amigos, para empezar. Que ya es un montón. Sí, totalmente. Para mí ya es un montón. Totalmente. Y bueno, ya que estamos hablando de esto, también me pregunto, ¿qué pensás de todo este discurso que por ahí se está viralizando un poco, que tiene que ver con esto de se pasaron 10 pueblos, que también tiene mucho que ver, incluso me imagino que lo habrás visto, todas estas campañas que mucho tiempo se hicieron virales y se discutió mucho, se debatió, las publicidades que había hecho YPF, de esto de la bolsa de basura negra, estas publicidades que se hacían por Halloween, en donde ponían, no sé, una mujer en una bolsa en los locales, una publicidad de secuestro para promocionar una noche de boliche, o sea, bueno, muchas de estas cuestiones que me imagino que habrás visto y tiene que ver un poco con este discurso. ¿Qué pensás de esto que se está empezando a hablar? ¿A qué pensás que responde? No sé. La verdad que es muy indignante, sí, me parece que sí, siempre somos exageradas, pero bueno, seguiremos siendo exageradas porque con eso es la única manera en la que se consiguen derechos. Sí. Para los otros, ¿no? Para los otros, claro, siempre somos exageradas. Se termina bajando el precio por ahí, esa clase de decir te estás pasando, y al final después uno ve los números. Eso tiene que ver con lo que él decía hoy sobre este compromiso individual o colectivo, digamos. Creo que ahora que cuesta mucho esa colectividad. La pandemia nos trajo un poco de individualismo, justamente, y el aislamiento no, o sea, tiene sus consecuencias. Entonces,
ese compromiso colectivo que nosotros de alguna manera, nosotros, nosotras, nosotres, se consiguió de alguna manera un trabajo, como un trabajo de basta de violencia simbólica en los medios, y ahora se volvió. ¿Por qué? Porque TikTok, por ejemplo, o Instagram, o estos medios que son como individuales de alguna manera, y no tienen un filtro, claro, ¿no es cierto? No tienen un filtro como puede tener un medio de, tenemos que regirnos por esta ley que habla de, ¿no es cierto? Tenemos la ley Micaela, que la ley Micaela tiene que ver, que también es una de las leyes adquiridas después de la ley de protección integral a las mujeres. Esta ley tiene que ver con la capacitación justamente a profesionales, no sé, por ejemplo, a las personas que están en los medios. Sí. Y eso no se cumple como tiene que cumplirse. Capacitación también, no sé, a las docentes, a las escuelas, eso no se cumple, y por eso hay esta irrupción de esta violencia por los medios, ¿no es cierto? Y aparte, no todas las personas que están atrás de un celular son profesionales, que están capacitados. Claro. Hoy planteábamos un poco, y tomo en parte este mensaje de Noa que dice, bueno, esta línea delgada, ella dice línea de lo cristal, pero entiendo que es esta delgada línea en donde pasamos en que cualquier actitud que antes podría ser un gesto, hoy es como, no hace falta que me abras la puerta, no hace falta que me des esto, no hace falta porque yo lo puedo hacer. Siento que también hay como, en ese sentido, no sé si exagerada es la palabra, la exageración, pero hay como un límite muy marcado, ¿no? Y pensaba, hoy lo hablábamos también, lo político ideológico metido en esta actualidad, donde todos estos discursos toman una fuerza todavía mucho más grande, y en consonancia con eso, la partidización política de los reclamos. ¿Por ahí crees que tiene un impacto negativo o no en la forma en la que la gente lo puede ver y dice, esto es un curro de la política nomás? Y creo que depende de las personas o de los movimientos que estén comprometidos, justamente porque las personas que están comprometidas justamente con la movilización, que es un movimiento político, no partidario, pero sí es un movimiento político, y bueno, y se agarran de cualquier excusa para invisibilizar justamente el movimiento social, ¿no es cierto? Me parece que puede tener un impacto negativo, porque hay gente que no está comprometida informándose, pero no, a las personas que sí se informan no creo que... Y nosotros poníamos el ejemplo de lo que sucedió el fin de semana acá, con el encuentro de mujeres, digo que más de 70.000 mujeres que se expresaron y demás, más allá de los detalles, pero con lo que se queda la gente es con los detalles, digamos, con la pintada de la iglesia, con la foto de Cristina Libre, y parece que el resto no existió, digamos, parece que se expresaron solamente para pedir la libertad de Cristina. Claro, sí. Yo participé de algunos de los espacios del encuentro, fueron muy movilizantes, muy hermosos, pero sí, la gente que no se informa y que no está comprometida colectivamente con estos tipos de movimientos, que después tienen como una repercusión en la vida individual, se queda con esas cosas negativas. Por fuera de este movimiento también, creo que el hecho de que se haya hecho en Corrientes puso también de alguna manera Corrientes en el mapa de muchas cosas, así que para mí fue un éxito el encuentro. Excelente. Y bueno, y te iba a preguntar por ahí si le querés contar un poco también, pero ¿cómo es la situación acá en Corrientes? También estamos hablando de los distintos tipos de violencia en contra de la mujer. Vos trabajaste en algún momento también en seguimientos de casos de violencia de género acá. No. ¿No? En el Chaco. ¿En Chaco? Sí. ¿Me puedes contar un poco de cómo era en Chaco, corrigiendo entonces, haciendo estos seguimientos también, como para tener un poco un panorama así a grandes rasgos también de lo que sucede acá en la región? De todas maneras, acá en Corrientes, los lugares en los que se puede denunciar es, por supuesto, en la comisaría de la mujer, y en el centro de atención a violencias, que también que eso es de acá de Corrientes. Y después los espacios que también se encargan de la protección de derechos es el Consejo de la Mujer. O sea, tenemos esos espacios acá en Corrientes Capital. Para poder acudir, Claro. El centro es como un primer nivel de atención, digamos, tanto en lo jurídico, porque hay una orientación jurídica, hay una orientación psicológica, y también trabajan, digamos, trabajadoras sociales, ¿no es cierto? Porque justamente lo que plantea la ley es el abordaje integral de la situación.
Eso en conjunto, por supuesto, con el Ministerio de Justicia. Sí. Bueno, eso es más o menos, y a partir de ahí se hacen seguimientos de casos, que es el centro de acá de Corrientes, se hacen los seguimientos de este caso con esa denuncia que se realiza, digamos, ¿no es cierto? A partir de ahí también, por supuesto, los organismos que corresponden evalúan si se necesita una medida proteccional para la víctima, por ejemplo, como una prohibición de acceso y de acercamiento, algún dispositivo dual, eso va dependiendo. Esas son algunas de las herramientas que uno puede tener ante una situación así, pero siempre con la denuncia de la misma persona. Con la denuncia realizada, sí, eso es una de las cosas más importantes, que si una está bajo violencia de género, la única manera en la que el Estado lo puede proteger es con la denuncia. ¿Te parece que alcanza? Estas denuncias, estas medidas proteccionales también generalmente son, si hay niños de por medio, son extensivas a los niños. Si es que los niños fueron víctimas también de violencia. Que a todo esto, los niños, cuando hay violencia de género entre los padres, son víctimas indirectas de violencia, digamos. ¿Sí? Pero bueno, a veces se evalúa si es hacer extensiva esta medida proteccional. Entonces, en algunos casos sí las alcanza. Sí, depende de por ahí de lo que se denuncie, digamos. ¿Y hasta dónde puede llegar por ahí la justicia o el Estado en estos casos? Digo, ¿hasta dónde se extiende? Digo, también alcanza por ahí hasta cierto punto. Imagino que es muy complejo abordar, inclusive, como decís vos, también este abordaje interdisciplinario, ¿no es cierto? Trabajo social, psicología y también, ¿no es cierto?, la justicia. Claro, integral en el sentido de que tiene que ser interdisciplinario, como decís, de estas distintas disciplinas, e intersectorial también, en el sentido de que, por ejemplo, se trabaja con la policía, con el CAP, que es el Centro de Atención, y al Ministerio de Justicia, o sea, está como todo en conjunto, ¿no es cierto? Inclusive se pueden derivar como al Hospital de Salud Mental o atención psicológica para las infancias, digamos, o adolescencias que estén involucradas en la situación. La verdad es que no alcanzan las medidas porque sucede mucho que los victimarios no respetan justamente estas medidas. No le importa si tienen pulsera, si tienen tobillera, rompen igual todas esas medidas. O estos dispositivos se quedan sin batería, todo un montón de cuestiones que no alcanzan, la verdad, las medidas porque ¿qué pasa? El primer paso es la prohibición de acceso y acercamiento. Se tiene que incumplir eso un montón de veces para que te den un dispositivo. También es como difícil, o un dispositivo, ya sea el botón antipánico o sea el dispositivo de dual. Sí, como que no hace falta que pasen tantas cosas para que se tenga que actuar, digamos, pero quizás también... no sé si es ineficacia la palabra, pero al ser un Estado por ahí en algunas cosas tan precario, bueno, no puede dar la respuesta que todos esperamos a todos los problemas, entonces a veces pasa tiempo, pero en el tiempo está la persona en el medio, digamos, y es lo complejo también. Claro, otra de las problemáticas que por ahí yo suelo plantear también con respecto a esto, yo trabajo a veces con la comunidad sorda, entonces por ahí estos dispositivos no les sirven a ellos, digamos. Porque ¿qué les importa que suene? ¿No es cierto? Entonces muchas de las mujeres de la comunidad sorda prefieren no denunciar porque les va a generar un conflicto y ellas no van a saber que su victimario se está acercando porque no suena su dispositivo, porque suena su dispositivo y no escuchan, ¿no es cierto? Entonces hay como muchas cosas todavía que faltan ajustar. Bueno, Pilar, la verdad que siento que todavía quedan muchas cosas por hablar, pero bueno, nos quedamos sin tiempo, así que nada, agradecerte porque hayas venido para charlar un ratito con nosotros. Gracias a ustedes, chicos. Bueno, nosotros nos vamos, Pilar Naesen. Alma Naesen, sí. 1288, tu matrícula, lo estoy diciendo de memoria, voy a hacer de todo, pero bueno, nada, charlábamos un ratito acerca de lo que tiene que ver con esta jornada también tan particular, a 10 años del surgimiento del movimiento de Ni Una Menos, y en el marco del Día Internacional de la Erradicación de la Violencia hacia la Mujer, y no nos queríamos dejar pasar el día así. Recordemos nomás, 144, la línea de teléfono para víctimas de violencia de género, ya que estamos hablando del tema, me parece bueno recalcar. Exactamente. Bueno, nosotros nos vamos y nos encontramos mañana, minutito después de las 10 de la mañana. Gracias a todos por acompañarnos. Hasta mañana y buena jornada. Seguinos en nuestras redes sociales. Seguinos en nuestras redes sociales. @Diario Litoral. @Diario Litoral. @Diario Litoral. Deja
déjalo así, mi amor. No quiero más excusas, por favor.